Voy a estar predicando en esta hora bajo el tema, como creíste, te será hecho. Dice las Sagradas Escrituras, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La fama de Jesús en aquel entonces, en aquellas tierras, se estaba difundiendo rápidamente, por la razón de que los milagros de sanidad, las señales y prodigios que Dios hizo a través de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dejaba maravillados a sus seguidores, dejaba maravillados y despertaba curiosidad de aquellos que no habían visto milagros, pero por la fama de Jesús despertaba el interés y despertaba la fe de aquellos que, sin haber visto milagros, solamente con escuchar lo que Jesús estaba haciendo, venían ante Él. No importando la condición social, no importando la condición espiritual que tuviera la persona, Jesús le recibía. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, no se fijó jamás en la posición de las personas, solamente Él recibe a todo aquel que está dispuesto a creerle a Él. Dijo el centurión: Señor, mi criado está postrado en casa. Yo no sé cuánto tiempo llevaba este varón postrado en casa. No sé cuánto tiempo llevaba, pero independientemente del tiempo que este varón haya estado postrado en casa, que haya estado enfermo, representaba un problema, principalmente para la familia, porque no solamente sufre la persona que está enferma, sino que también sufrimos los familiares que vemos a un ser querido que está enfermo y que tal enfermedad no parece mejorar, parece empeorar, o en caso dado es incurable. Solamente hay enfermedades que son controladas bajo el medicamento. Pero Jesús, viendo la necesidad de este varón, le dijo: yo iré y le sanaré. Aleluya. Entonces el centurión le respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará.
este centurión no se consideró digno él de ir a buscar a Jesús, sino que dice las Sagradas Escrituras que él envió a sus siervos para que le hicieran conocimiento de lo que estaba pasando su siervo, que estaba paralítico. Ese varón tenía 2 enfermedades, por lo menos, por lo que puedo ver. La enfermedad física, que era paralítico, y la otra gravemente atormentado. Entonces, era una batalla que esa persona tenía. Y lo más difícil es cuando una persona está siendo atormentado, atacado por los espíritus inmundos del diablo. Que el Señor reprenda, aleluya. Pero Jesús le dijo: yo iré y les sanaré. Aleluya. Y me encantan estas palabras que Jesús dijo: yo voy a ir y le voy a sanar. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto. Y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si una de las cosas que Jesús se agrada es que nosotros tengamos fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor nos pide que tengamos fe. Fe es necesario tener para poder agradar a Dios. Y sigue diciendo las Sagradas Escrituras, versículo 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros que hemos tenido, que tenemos, es necesario que no perdamos la fe que ha sido puesta en nuestros corazones, la fe salvadora en Cristo Jesús. Nosotros no podemos menguar en la fe.
tenemos nosotros que decirle al Señor: auméntame la fe. Cuando vemos las circunstancias adversas en nuestra vida, o que la vemos, esas circunstancias adversas en nuestros familiares, en nuestros amigos y aún entre nuestros hermanos en la fe. Señor, auméntame la fe para poder ver tu poder manifestado y hagas los milagros de sanidades en ellos para gloria y honra de tu santo nombre. Aleluya. La fe principalmente no se debe de perder en Jesús, la fe salvadora. Nuestra confianza está y debe de estar siempre en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el único que salva. Nadie más podrá salvar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Pero también es necesario que nuestra fe esté puesta en Jesús, de que Él no solamente salva, sino de que Él también sana. Aleluya. Y es ahí en donde Jesús le dijo a los que le seguían: ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este centurión. Entonces Jesús dijo al centurión, versículo 13: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. El mismo Jesús que anduvo hace más de 2000 años haciendo los milagros, predicando el evangelio, dando libertad a los oprimidos, libertando de espíritus inmundos a los endemoniados, está presente. No le podemos ver, pero le podemos sentir. Su presencia no se limita a la distancia. Su presencia, su poder no se limita a las posiciones sociales. Su presencia, su amor no se limita a su condición espiritual. Únicamente lo que tiene que hacer es creer, y como creíste, te será hecho hoy por el poder de Jesucristo. Aleluya. Esto es para el que cree. Para el que cree, todo le es posible. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted, amigo, que se le ha hablado de Jesucristo, como que le acepte como su Salvador y Señor de su vida, y se ha rehusado, por la misericordia de Dios, Él va a hacer un milagro de sanidad en tu vida, para que conozcas que hay un Cristo de poder, un Cristo que cambia, un Cristo que transforma, un Cristo que pone en orden los problemas dentro del matrimonio. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Ese es el Cristo al que nosotros
adoramos. Ese es el Cristo al que nosotros esperamos. Aleluya. Y es necesario que todo aquel que no le sirve ahora, que no le adora, es necesario que todos aquellos que se han apartado del camino del Señor vuelvan a sus caminos. Es necesario que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos mantengamos firmes en el camino del Señor, para que cuando Cristo venga, ninguno nos vayamos a quedar. Nos vamos con Cristo a la boda del Cordero. Es ahí en donde la fe no tiene que menguar, porque de lo contrario, entonces será el lloro y el crujir de dientes, y serán echados a las tinieblas de afuera. ¡Aleluya! Poder de Dios. Bendito es el Señor. Hoy en día, lamentablemente, muchos han perdido la fe en Jesús. Han perdido la fe esperando de Él recibir un milagro de sanidad. Y lamentablemente, algunos han puesto su confianza en las obras del Satanás. Tienes que arrepentirte. Pon tu confianza en Jesús para que no te vayas sano al infierno. Es mejor servir al Señor enfermo, pero libre de corazón, libre de las opresiones satánicas, porque solamente Jesús te hace y nos hace libre, libre para cantarle, libre para servirle. Aleluya. No pierdas tu fe. No pierdas tu fe, hermano. Recuerda que hay un Cristo de poder. Aleluya. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Jesucristo pagó su pecado, amigo, en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ahí Cristo derrotó al diablo. Ahí Cristo derrotó a la muerte. Sí, muriendo, Cristo derrotó a la muerte. No lo entiendes ahora, pero Cristo en la cruz del Calvario derrotó a la muerte y nos dio vida a nosotros que estábamos muertos espiritualmente. Por eso Él derrotó a la muerte ahí, aleluya, y nos dio vida, y vida en abundancia. Esto es por fe. Ahí Cristo curó y derrotó toda enfermedad, toda lepra,
el SIDA, el cáncer, parálisis, qué sé yo, enfermedades habidas y por haber. Pero esto se recibe por fe. Y como has creído, así te será hecho por el poder de Dios. Aleluya. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ya no lleves por ti mismo tu dolor. No lleves por ti mismo tus problemas, tus angustias, tus debilidades, tus preocupaciones. Ven a Cristo y entrégaselas a Él, porque Cristo, el Hijo de Dios, está esperándote a que se la entregue. Y lo que se le entrega a Jesús, Jesús todo lo cambia y lo transforma. Y Él te dará paz, te dará la vida eterna por la fe. Aleluya. Sigue diciendo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados del pecado. Pero el Señor nos dice, no peques más. El Señor te quiere curar de esa lepra del pecado. Si usted no le conoce o se ha apartado de Dios, solamente en Jesús se encuentra la salvación y la sanidad. Aleluya. Acá en el libro de Jeremías, capítulo 30, se puede ubicar. Jeremías capítulo 30, versículo 13. Dice de la siguiente manera, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. Nosotros los humanos, por lo regular, siempre estamos juzgando. Nosotros por lo regular siempre estamos criticando. Y esto no tiene que ser así. Nosotros estamos para orar los unos por los otros, para interceder por las necesidades los unos por los otros. Y posiblemente a usted que se encuentra enfermo, a usted que se encuentra en algún problema, que quizás se lo buscó, la enfermedad que quizás se lo buscó, no tiene usted por qué decirle a esa persona lo que dice aquí en el versículo 13. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. Y nosotros a veces estamos juzgando. Estás viviendo esto porque te lo has buscado. Estás en esta situación desesperada porque te lo has buscado. Y dice, no hay para él medicamento eficaz. No hay para ti medicamentos eficaces. La ciencia, los doctores,
Mi respeto para ellos, porque Dios le ha dado el conocimiento para que se descubra nueva medicina en favor de la humanidad. Y Dios seguirá dándole la sabiduría, la inteligencia, que sigan descubriendo más medicamentos. Pero hay enfermedades que la ciencia, que los doctores no pueden sanar. Y quizás usted que está tomando y tomando medicamentos, cuando en un principio puso su confianza en el doctor y le dijeron que pronto se iba usted a sanar, y ha pasado un poco más del tiempo de la fecha que el doctor le dijo, y usted no ve resultados como esperaba ver, entonces empieza en usted la duda, una desesperación que no manifiestas todavía, pero dentro de usted hay una desesperación y quieres gritar: ayúdame. Te encuentras desesperada, no lo manifiestas todavía y no lo vas a manifestar, porque Jesús te dice: yo iré y te sanaré. Como has creído, así te será hecho. Palabra de Dios. Aleluya. Se gasta a veces hasta lo que no se tiene en la medicina. Se recorre distancias cuando el medicamento no se encuentra para irlo a buscar a donde se encuentra. Aquí, gracias a Dios, en este país es tan fácil conseguir el medicamento rápido. Pero cuando nuestros hermanos en la fe se encuentran en esa situación, nuestros familiares, allá donde no hay muchas farmacias, donde el medicamento no es tan eficaz como en este país de primer mundo, donde el dinero allá se escasea y para comprar el medicamento es difícil. Tienes que esperar hasta que llegue el pedido, surtan de nuevo a la farmacia, o tienes que viajar hasta una ciudad más grande para que puedas encontrar la medicina, gastando lo que no tienes. Pero Jesús, el Hijo de Dios, aleluya, Él dice: yo iré y te sanaré. No solamente allá en aquellos lugares humildes, pobres, en donde las casas están cayendo, sino también aquí, en donde lo tenemos todo, en donde tenemos comodidad y seguro, el seguro médico. También Jesús te dice: yo iré y te sanaré. Aleluya. Por la palabra de Dios, Dios no se limita a la distancia. Dios está presente para sanar aquí, como está presente para sanar allá donde usted se encuentra. Si usted se encuentra en la celda, ahí el Señor le va a sanar. Si usted se encuentra en el hospital, ahí el Señor te va a sanar. Únicamente Él dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Tienes que tener fe. Tienes
fe en Jesús, el Hijo de Dios, que está presto para sanarte. Aleluya. Bendita es la palabra de Dios. Esto es para todo aquel que cree. Salmo 147. Vamos a ubicarnos ahí. Versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quizás usted, no ha habido quien ore por usted físicamente ahí donde usted se encuentra. No ha habido quien le ponga la mano para que oren por usted, por un milagro de sanidad. Usted que ve subir y bajar a los cristianos cuando van a la iglesia. Y usted espera un milagro de Dios. Estás como aquel hombre que estaba junto a un estanque, esperando que viniera el ángel de Dios a remover el agua. Y dice las Sagradas Escrituras que el primero en entrar a las aguas recibía la sanidad. Él nunca se desesperó y llevó ahí 38 largos años esperando el tiempo para recibir su sanidad. A él posiblemente le ganaron en entrar otros primero que llegaron que él, otros que llegaron primero que él, que no tuvieron que esperar tanto tiempo para recibir la sanidad. Pero sin embargo Jesús un día le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él respondió, quiero, Señor. Y Jesús le dijo, sé sano. Aquí, usted, que posiblemente se encuentra en una silla de ruedas, que posiblemente se encuentra en la cama, posiblemente usted así nació. Pero sabes, así naciste, pero no vas a morir así. Vas a morir dándole gloria, honra y alabanza al que vive por el milagro de sanidad que Cristo hará en tu vida. Como creíste, te será hecho por el poder de Jesucristo. Aleluya. Posiblemente usted que ha gastado todo su dinero o casi todo su dinero. Posiblemente usted que ya está desahuciada de los doctores, o usted que todavía se va a jugar, como se dice en la última carta, va a probar otro medicamento para ver si le hace efecto. Deja que intervenga Jesús. Jesús quiere intervenir en tu vida. Jesús quiere ir a tu casa. Está en tu casa por cuanto usted le sirve, pero le hablo en esta forma a aquellos que no le han conocido todavía. Jesús quiere ir a tu casa y Él quiere sanarte.
Déjalo entrar en tu corazón para que Él te sane del pecado. Eso es lo más importante, que tu corazón sea sanado. Él te va a sanar cuando tu corazón sea quebrantado, y Él va a vendar, va a curar tus heridas, como dice el Salmo 147, versículo 3. No endurezcas más tu corazón, no sufras ya en tu propio ego. Deja que Jesús opere tu corazón y haga el milagro espiritual entrando Él en tu vida. Lo demás, Él se encargará. Pero para Jesús no hay ningún problema que Él no pueda solucionar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay barrera que Él no pueda derribar. Si la barrera de la incredulidad son grandes, fuertes y altas, por el poder de la palabra se va la incredulidad, y Jesús, Él irá y te levantará de la silla de ruedas, te levantará con mano poderosa. Solamente tienes que creer, y como creíste, te será hecho por el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que en la boca está el poder de la vida y el poder de la muerte. El que la ama comerá de su fruto. Así que usted, por más enfermo que se encuentre o se sienta, no declares derrota. No digas: me voy a morir. No lo digas. Todavía no ha llegado tu hora. Todavía no es el tiempo de que el Señor te quiere llevar de este mundo, porque haces falta para su obra aquí en la tierra. Aleluya. Todavía haces falta aquí en la tierra. Deja que Jesús, el Hijo de Dios, haga un milagro en tu vida. Y para los que le servimos al Señor en medio de esa enfermedad, no nos quejemos, porque como dijo Job, aceptaré solamente el bien y la disciplina. No, todo lo que viene de Dios es para su gloria. Aún en medio de la enfermedad, en medio del problema, es para que su santo nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Porque dice su bendita palabra: porque todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a lo que amamos a Dios. En medio del dolor, aprendamos a amar a Dios. En medio del dolor, saquemos una alabanza a Dios. Y Él dice: deleítate a sí mismo en la presencia de Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Salmo 107. Vamos a recorrernos para atrás un poco.
Salmos 107, versículo 19, dice de la siguiente manera: pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Aleluya. Lo que el Señor nos pide es que en medio de la angustia tenemos que clamar a Jehová. Hay lugares en donde todavía no se predica el evangelio. Hay lugares en donde el evangelio se está predicando a escondidas. Y nuestros hermanos en la fe son perseguidos, maltratados y hasta asesinados. Entonces, no se puede alabar a Dios con libertad como hoy por la misericordia de Dios usted y yo tenemos. Entonces, es ahí en donde quizás alguien se encuentra enfermo y desesperado y anhela ardientemente que el pastor o un hermano vaya y le hable de su palabra, que vaya y le ponga mano sobre su cuerpo y en el nombre de Jesús sea sanado. Pero no lo hay. No lo hay porque lamentablemente hasta en algunas partes de nuestro querido México, sobre todo en el sur, en algunos estados, a nuestros hermanos en la fe, tienen ellos que abandonar sus pueblos, dejando todo su patrimonio. De lo contrario, son asesinados. Quizás usted no tiene quien ore por usted, pero Dios está presente. Dios está presente. Y Él te dice, Jesucristo, yo iré, aleluya, yo iré y te sanaré. Prepárate para recibirlo. Prepara tu corazón para que lo recibas en esta hermosa hora y no te arrepentirás jamás de haberle conocido. Aleluya. Porque el que conoce a Jesucristo tiene un cambio, una transformación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, así como aquel siervo, el centurión, le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús dio la palabra. Y cuando llegaron aquellos siervos del centurión, encontraron al paralítico sano, porque la palabra de Dios tiene poder, poder para salvar, poder para sanar, poder para restaurar, poder para levantar al caído, poder para dar dirección a todo aquel que se encuentra perdido. La palabra de Dios es poder, poder, poder. Aleluya. Usted tiene que creer. Tiene que creer.
que hoy Jesús le va a sanar. Y quizás algunos no están enfermos físicamente, pero están enfermos, oprimidos, influenciados por los espíritus del diablo. Algunos quizás están enfermos, lamentablemente, de su mente. Sea la enfermedad que sea la enfermedad física, sea la enfermedad espiritual, sea la enfermedad mental, para Jesús nada es imposible. Jesús tiene el poder. Él es el doctor de doctores por excelencia. Créele, y como le has creído, te será hecho palabra de Dios. Ese es el Cristo al que nosotros predicamos, hermano y amigo. A un Cristo de poder, a un Cristo que salva, a un Cristo que hace milagros. Sigue haciendo milagros hoy en día y seguirá haciendo. Solamente hay que creer. Aleluya. Poder de Dios. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Clama al Señor y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que usted no conoce en aquel día. Si te mantienes fiel en su palabra, viviendo en santidad, Él te mostrará esas cosas que no conoces, que no conocemos hoy, cuando nos lleve al cielo. Aleluya. Hermanos, este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado. Dios les siga bendiciendo grandemente.